Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Nayeli Carrillo. Estás viendo CBS 19 Unidos. Esta semana platicamos con la mejor actriz de teatro musical en todo Estados Unidos. Pero antes de eso, les tenemos su resumen de noticias. Ha pasado una semana desde que la mortal inundación azotó el centro de Texas. Las autoridades estatales han confirmado que el número de muertos supera los 100, mientras que el de personas desaparecidas sigue aumentando. La mayoría de los informes de muertes y desapariciones provienen del condado de Kerr. Cientos de socorristas y voluntarios participan en las labores de búsqueda que se esperan que duren semanas. Las autoridades afirman que por el momento cuentan con personal y equipos suficientes. 8 bomberos del Departamento de Bomberos de Longview se encuentran en la región de Hill Country asistiendo en las actividades de búsqueda y rescate. El equipo de rescate acuático del departamento ha estado trabajando en la zona de Kerrville desde el 4 de julio. Algunos de ellos han realizado múltiples rescates y el jefe de bomberos de Longview, Kevin May, dijo que el equipo está trabajando incansablemente junto con muchas otras agencias del estado y el país. Mientras tanto, hay ayuda desde el sur de la frontera. Equipos de primeros auxilios de todas partes, incluyendo México, están apoyando en las actividades. Estos equipos de bomberos están lejos de casa, pero hacen todo lo posible para encontrar a los que se encuentran desaparecidos. Cerca de Ingram, el doloroso trabajo continúa en esta zona específica, donde se encontraron 2 cuerpos bajo los escombros durante la noche y hasta la mañana del lunes. Un grupo de profesionales mexicanos de búsqueda y rescate de Ciudad Acuña regresaba de su primera misión, donde recuperaron un cuerpo. José Omar Llanes Hernández dice que está orgulloso de poder ayudar con los rescates en cualquier país que lo necesite. El agua que fluye durante todo el fin de semana es exactamente lo que el equipo de búsqueda y rescate conoce, ya que trabaja y entrena a lo largo del río Bravo. Jesús Gómez, ciudadano de Acuña con doble nacionalidad, también respondió a la llamada de auxilio. Su experiencia es exactamente la que las autoridades consideran necesaria para llevar a cabo este tipo de rescates y mientras trabaja junto a otros bomberos. Este equipo de socorristas mexicanos también se compromete a permanecer aquí hasta encontrar a la última víctima. La devastación en el centro de Texas ha conmovido a todo el país. Si busca una forma de ayudar, simplemente escanee el código que está en su pantalla. Lo llevará al Fondo de Ayuda para las Inundaciones de Tegna, donde puede hacer una donación. Hemos recaudado más de $190,000, pero aún no hemos terminado. Esta comunidad necesita apoyo para continuar con las búsquedas y comenzar el difícil camino de la reconstrucción. Mientras Texas se recupera de las inundaciones mortales en el centro de Texas, estamos aprendiendo ahora sobre las mortales inundaciones repentinas en Nuevo México. 3 personas han muerto en el pueblo de montaña de Ruidoso. Un video de teléfono muestra una casa entera arrasada por la lluvia torrencial. Equipos de búsqueda y rescate ya están sobre el terreno buscando sobrevivientes. También estamos tratando de averiguar qué le pasará al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. Agentes de inmigración y aduanas lo detuvieron y planean deportarlo. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que Chávez ingresó al país legalmente con una visa en 2023, lo cual ya venció. Chávez solicitó la residencia permanente con base en su matrimonio con una ciudadana estadounidense, pero el Departamento de Seguridad Nacional afirma que tiene vínculos con el cartel de Sinaloa. Por si te lo perdiste, en Houston, un partido de gran rivalidad para determinar el ganador de la Copa Oro. Estados Unidos contra México, el estadio NRG estaba nubuloso por fuegos artificiales como este. Sebastián Vettel en el tiro libre de Chris Richards, la bandera se levanta, están anunciando gol. Unos 20 minutos después, Raúl Jiménez lo patea a la esquina trasera de la red y teníamos un empate.
Pasando la segunda mitad, tiro libre de cabeza para Edson Álvarez en el minuto 76. Inicialmente se anuló fuera de juego, luego se anuló. Eso fue el que les permitió ganar la Copa de Oro, derrotando a Estados Unidos justo después del 4 de julio por 2-1. El gobierno de Estados Unidos se prepara para criar miles de millones de moscas y lanzarlas desde aviones sobre México y el sur de Texas para combatir un gusano carnívoro conocido como el gusano barredor del Nuevo Mundo. Parece una mosca, pero representa una grave amenaza para el ganado. Para detener la posible propagación del gusano, una mosca macha estéril se aparea con hembras, impidiéndoles poner huevos del gusano del Nuevo Mundo. Con el tiempo, la población de moscas se extingue. Hay una alerta azul a nivel estatal para un hombre acusado de disparar y herir a un oficial de policía Alvarado el 4 de julio. Puede que hayas recibido la alerta en tu teléfono. Según el FBI, Benjamin Song participó en una embosca en un centro de detención del ICE, cerca de Fort Worth. Los investigadores dicen que personas vestidas con ropa militar negra comenzaron a disparar fuegos artificiales y vandalizar el centro. Dicen que alguien le disparó a un policía de Alvarado en el cuello y otro disparó de 20 a 30 tiros a los policías. El FBI ofrece una recompensa de hasta $25,000 por información que conduzca al arresto de Song. En Houston, una dramática operación de inmigración fue captada en cámara fuera de un negocio. Crecen las preguntas sobre cómo se desarrolló y quiénes estuvieron involucrados. Un video de vigilancia muestra vehículos sin identificación con luces alrededor de una camioneta blanca. Mientras la camioneta reduce la velocidad y se detiene en una calle lateral, varios hombres salen corriendo. Oficiales, algunos con equipo táctico y máscaras, los persiguen. El dueño del negocio, quien compartió la imagen y pidió no ser identificado, dijo que los hombres eran solo trabajadores que estaban manejando de paso. Una conductora de FedEx de 26 años fue atropellada y murió mientras entregaba un paquete en el condado de Smith. Ahora su familia la ha identificado como Idiquel Cornelio. El accidente ocurrió a principios de esta semana a lo largo de la autopista 64 Este, cerca del mercado de agricultores de Lake Tyler. Ella tenía solo 26 años. El accidente ocurrió el martes por la tarde. Las autoridades recuerdan a los conductores que deben estar alerta, especialmente al pasar por vehículos de repartos detenidos en la carretera. Se ha creado una campaña de GoFundMe para ayudar a pagar su funeral. Puede encontrar el enlace en nuestro sitio web cbs19.tv. La comunidad de Gilmer está de luto después de que un padre y su hijo de 11 años murieron en un accidente automovilístico. El Departamento de Seguridad Pública de Texas informa que el accidente mortal ocurrió el domingo por la tarde en la carretera FM 852 en el condado de Upshur. Un joven de 16 años de Gilmer iba al volante hacia el oeste cuando cruzó la línea central, chocando de frente contra una camioneta. El conductor de la camioneta, Ignacio González, de 53 años, y su hijo murieron en el lugar del accidente. A estas horas no se sabe si el joven de 16 años enfrenta cargos. Seguimos trabajando para confirmar los detalles con el DPS mientras las agencias investigan el choque. Un hombre del este de Texas está tras las rejas después de que una organización de depredadores ayudó a exponer que estaba de posesión de pornea infantil. Según documentos del arresto, una organización afirmó que sus miembros usaron una identidad falsa para encontrar a un posible depredador infantil que intentaba reunirse con una niña de 12 años. Las autoridades fueron entonces al domicilio de Joel Gaona, de 30 años, donde admitió tener pornografía infantil en su teléfono. Gaona se encuentra detenido en la cárcel del condado de Smith con una fianza de $1 millón. Ha pasado un año desde que el este de Texas perdió una alma joven y brillante y ahora el legado de Raleigh Eli Sánchez sigue vivo. El joven de 19 años murió trágicamente el 4 de julio del año pasado mientras estaba con amigos. Un error los llevó a la venta de autos Bautista en Tyler, donde el dueño, Seferino Bautista Rentería, abrió fuego contra la camioneta.
Fue declarado culpable del asesinato el pasado abril y sentenciado a 60 años de prisión. A pesar de su corta edad, Eli dejó una huella y su familia creó la fundación Every Last Inning para brindar a los niños acceso a los deportes, especialmente al béisbol, mediante becas y apoyo comunitario. El torneo de béisbol clásico de Tyler High ahora tiene el nombre de Eli y USA Prime de East Texas otorga una beca anual en su honor. Bautista Rentería aún enfrenta más cargos relacionados con el tiroteo, mientras su esposa, Corina Bautista, también enfrenta cargos. Al regresar a CBS 19 Unidos, hablamos con una adolescente del este de Texas que acaba de ser nombrada Mejor Actriz en la Competencia Nacional de Teatro Musical. Compartirá qué le impulsó a subirse a los escenarios de Broadway, la canción que la hizo sentir poderosa y cómo ese triunfo inspira a jóvenes artistas de todo el mundo. No te vayas. Esta semana, para nuestro segmento de Haciendo la Diferencia, la muchacha que están por conocer está representando el este de Texas y sus raíces. Ella recientemente fue nombrada la Mejor Actriz de Teatro Musical de Estados Unidos. Ahora nos acompaña Fabiola Caraballo Quijada. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias, Fabiola. por recibirme. Cuéntanos, ¿desde cuándo fue que te interesó el teatro? Bueno, desde que yo llegué aquí, desde que emigré a los Estados Unidos, cuando yo tenía 5 años con mi mamá, ella me puso en las clases de teatro del Tyler Civic, del Theater Center, que está al ladito del Rose Garden, y es el lugar en donde empecé a crecer y desarrollar mi amor por el teatro. Hice las clases de actuación con las obras y después empecé a hacer el teatro musical, empezar a cantar. Siempre he cantado desde que estaba en Venezuela y después nos inmigramos acá, pero he cantado siempre en el Tyler Civic y después empecé a hacerlo en la escuela, estuve en Moore Middle School y después en Tyler Legacy, que es de donde me gradué en mayo. Ahí seguí haciendo mi teatro y uno de los lugares donde en realidad se me cultivó ese amor para el teatro fue en el McGill Musical Theater Studio, que la dueña es una actriz de Broadway previa que vino a criar a sus hijas aquí en Tyler y quiso compartir el regalo y el amor que ella tiene por su profesión aquí en el este de Texas. Entonces es el único estudio de teatro musical preprofesional. Pasé 6 años en este estudio y fue la bendición más grande del mundo. Hice los mejores amigos que pude haber hecho en toda mi vida y bueno, desarrollé mi amor y mis planes, mis sueños para mi carrera en el teatro musical. Recientemente cumpliste una meta muy grande, los Jimmy Awards. Para los que no saben qué son los Jimmy Awards, ¿nos puedes contar un poquito sobre eso? Bueno, los Jimmy Awards son los premios nacionales del teatro musical. En toda la nación hay escuelas que hacen producciones de teatro musical y hay estudiantes con talento inimaginable. Y bueno, todos esos estudiantes, solo por estar en sus producciones de teatro musical, si son excepcionales en sus escuelas, hay programas en la nación, de programas regionales de teatro musical, hay 54 específicamente. Y bueno, esos 54 programas escogen a un actor y una actriz de la área de escuelas de high school que escogen ellos. Artistas excepcionales, cantantes, bailarines, actores, que es de lo que se trata el teatro musical. Y bueno, ellos los escogen para representar a su programa, a su región, de cualquier parte de la nación, en la ciudad de Nueva York, que es donde se cumplen los sueños, donde está Broadway y es el centro de teatro más grande del mundo. Entonces es un sueño hecho realidad para muchos estudiantes en los Estados Unidos. Tú ya has ido 3 veces y nomás para llegar es mucho, el proceso es muy grande. Sí lo es. Pero para ti, ¿cómo era el momento cuando dijeron, tú eres la mejor actriz de todo Estados Unidos? Oh, wow. Bueno, cuando a mí me nombraron como ganadora, definitivamente fue el fin
de una era en segundos. Yo he ido a los Jimmy Awards por 3 años. Mi primer año fue mi segundo año de high school. Fui el año pasado también, y cada año yo he visto cómo he crecido y cómo he mejorado, como mi confianza como una persona artista ha incrementado, ha florecido. Y entonces, bueno, he trabajado muy, muy duro para esta meta que me he puesto, tú sabes, por los últimos 3 años. Y decir que por fin lo he podido cumplir es increíble, y me recuerda de que todo es posible, y lo único que importa es que yo tenga esa confianza en mí misma. Si la gente no la tiene en mí, sé que yo creo en lo que yo puedo hacer. Entonces, es una historia que tiene 3 años escribiéndose, y el libro se ha cerrado, pero un libro nuevo va a volver a abrir. Regresando un poco a tus raíces, Venezuela. Sí. Yo nunca he ido a Venezuela, yo soy mexicana, pero para ti, ¿qué significa ser latina y haber cumplido un sueño tan grande? Para mí ser latina es increíblemente hermoso. Nuestra cultura, no solo como Venezuela, pero como la habla hispana, la cultura hispana, latina, en el continente de Sudamérica, en México, en muchas otras partes del mundo, es súper hermoso. Todos estamos conectados de alguna forma, cada país hispano. Pero yo sé que mi cultura tiene poder, y es mi deber usar mi éxito y mis sueños para compartir eso con todo el mundo. Hay gente que no conoce muy bien la cultura hispana o las específicas culturas de cada país. Entonces, yo espero que Dios me dé la vida larga y la fuerza, la esperanza, la determinación para seguir haciendo eso toda mi vida, seguir representando las historias de las personas de cada cultura, porque son historias únicas, poderosas, bellas. Entonces, cuando alguien se ve representado a escala grande en un escenario, en una pantalla, tú sabes, en la radio, es importante para ellos. Tú sabes, le llega al corazón a cada persona, y bueno, eso es súper hermoso. Es una manera de que la humanidad se una. Entonces, ¿cómo te sientes que estás inspirando a niñas y niños que están viéndote ganar? Yo definitivamente recuerdo cuando yo estaba en la posición de muchos de los estudiantes y artistas hispanos, y no hispanos también, de cualquier cultura, que me han mandado mensajes por Instagram y me dicen muchísimas gracias por hacer lo que haces, eres muy inspiradora. Y yo solo tengo 18 años, o sea, yo quiero ser la inspiración que yo necesitaba cuando era joven. Y yo creo que yo puedo ser una inspiración muy única. Creo que mi historia es única, y quiero compartirla con todo el mundo para que ellos sepan que ellos pueden salir adelante y que sus historias importan, y se relacionan conmigo. ¿Sabes? Yo tengo cosas en común con ellos, solo soy una persona. Entonces, ya. No solo eres actriz, pero como mencionaste, también te encanta cantar. ¿Por qué fue que escogiste la canción Astonishing? ¿Y nos puedes enseñarnos un poquito de tu canción? Claro. Bueno, la canción Astonishing que canté para ganar los Jimmy Awards es el musical Little Women, basada en un libro clásico, y abrió en Broadway en el 2008. Y yo no había escuchado esa canción que la hubieran cantado mucho ahora. Se cantaba mucho antes, era muy popular, todo el mundo la quería cantar en el 2008, pero ahora la canción ha perdido su popularidad
pero no su poder. Esa fue una de las primeras canciones de teatro musical que yo descubrí y inmediatamente sentí una conexión con ella. Una de las letras de la canción es: podría ser pequeña, pero tengo planes gigantescos. Eso es verdad. Mido 5 pies y 1 pulgada. Y bueno, yo tengo una cabeza de ambiciones y un corazón de sueños. Entonces, esa canción me libera cantarla. Entonces, me fue una bendición poder cantarlo en un escenario de Broadway en la ciudad de Nueva York, imagínate. Hablando un poco de ahora, ¿qué es tu sueño? Porque ya cumpliste este sueño. Tal vez quieres trabajar con Lin-Manuel en el futuro. ¿O qué estás tratando de cumplir ahora? Bueno, sí, ahora estoy muy emocionada para poder ser una estudiante en la Universidad Texas State en San Marcos, a 4 horas de aquí de Tyler. Tiene uno de los mejores programas de teatro musical en el país. Estoy muy bendecida que esté a 4 horas. Ya he conocido a muchos de los estudiantes que van a estar estudiando conmigo por los siguientes 4 años y es mi familia. Estoy súper emocionada para empezar las clases en agosto. No puedo ni imaginar cómo van a cambiar mis habilidades y cómo va a cambiar mi ser. Estoy súper emocionada y bueno, después de eso espero graduarme, a recibir toda mi educación, porque bueno, eso es lo que el sueño que tuvo mi mamá al llegar aquí, y me imagino que es el mismo sueño que tienen muchas familias hispanas, inmigrantes de cualquier parte del mundo, que sus hijos vengan y se eduquen, tengan una vida mejor. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero aprovechar de los sueños y el esfuerzo de mis padres, de mi familia, recibir toda mi educación en lo que a mí me encanta hacer, lo que yo sé que yo puedo contribuir a la comunidad. Y bueno, espero estar en Broadway un día, no necesariamente, también hacer papeles de musicales que ya se han escrito, pero desarrollar personajes nuevos, porque este arte siempre cambia, la creatividad humana no tiene límites. Y bueno, espero ser parte de esa historia un día. Antes de irnos, ¿nos quisieras cantar un verso de la canción Astonishing? Claro, ok. Así. Here I go, and there's no turning back. My great adventure has begun. I may be small, but I've got giant plans to shine as brightly as the sun. I will blaze until I find my time and place. I will be fearless, surrendering modesty and grace. I will not disappear without a trace. Muchas gracias, Fabiola, por estar con nosotros aquí en Un Unidos. placer estar aquí con ustedes. Te deseamos lo mejor aquí en tu familia de CBS 19. Siempre estamos muy felices y estamos viendo lo que vas a cumplir. No, muchísimas gracias. Ahora para su pronóstico del tiempo, el viernes tenemos una probabilidad de unas nubes. Pero como ven, el sábado y el domingo, nuestro fin de semana, tenemos una probabilidad de tormentas, relámpagos y lluvia, 40% el sábado, pero esa probabilidad va a bajar el domingo y el lunes otra vez va a seguir bajando un 20%. Pero como miran, nuestras temperaturas están bajando por las tormentas. Podemos esperar una temperatura alta de 90 grados y una de 91 el sábado. El lunes, porque ya no tenemos esas tormentas, nuestra temperatura va a subir, 92, 93, 95. Pero como ven, el jueves tenemos un día muy caluroso con 97 grados y una baja de 75. Pero como ven, el martes es el único día que vamos a tener no más sol en nuestros cielos. Oye, mira esto. Ha llegado una pequeña criatura al zoológico Caldwell en Tyler. Amalie la cebra dio a luz a su primer potro el lunes por la noche.
La bebé dio sus primeros pasitos poco después de nacer. Aún no se ha descubierto el sexo, pero el zoológico dice que la está vigilando de cerca para asegurarse que tenga todo lo necesario. También hay motivos para celebración en el zoológico Caldwell, ya que dieron la bienvenida no a uno, sino a 2 bebés monos colobos. Las madres Theo y Pax dieron a luz recientemente y el zoológico dice que las 2 nuevas incorporaciones de la tropa monos colobos están felices y saludables. Los monos colobos son nativos de los bosques de África y forman grandes grupos que buscan frutas, flores y hojas. El zoológico Caldwell les recomienda estar atentos para la oportunidad de votar por los nombres de los bebés. Bueno, eso es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19 Plus. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por correo electrónico o en mis redes sociales. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos para la próxima semana.